Comenzamos ahora un nuevo módulo en el que vamos a hablar sobre el Microsoft Excel. El Excel es una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo básicamente es un documento que está dividido en celdas, es como una especie de tabla gigante, y que tiene un gran potencial para hacer cálculos numéricos. De tal forma que cuando nosotros pongamos un listado con una serie de valores, él es capaz de hacer operaciones con los valores que hayan especificado en esa hoja de cálculo, calcular la media, el máximo, el mínimo, poner diferentes formatos. Es una herramienta muy potente que se utiliza mucho hoy en día. Para acceder a la hoja de cálculo, estando en el correo, simplemente venimos aquí al cuadradito de las opciones de Office 365 y pulsamos en esta X para entrar en el Excel. O los que tengan, no les aparezca este icono, también pueden hacerlo yendo al OneDrive y dentro del OneDrive eligiendo nuevo documento, hoja de cálculo Excel. ¿Vale? Bueno, vamos a entrar desde aquí directamente. Vamos a elegir un nuevo libro en blanco. Y como verán, todo lo que es el fondo del documento está dividido en celdas, en diferentes casillas de una gran tabla. Estas casillas se referencian de la misma forma que se hace con, digamos, el juego de los barquitos. Si yo pulso aquí en esta casilla, estamos hablando que estamos en la casilla C2. Si quiero poner algo aquí, estamos hablando de que es la casilla H3. Con lo cual, cuando queramos escribir en una casilla concreta, pues simplemente haremos referencia mediante este código a la casilla de que se trata. Para escribir en una casilla, simplemente hay que pulsar en ella. Por ejemplo, voy a picar aquí en la 2 y voy a escribir enero y pulso el Enter. Automáticamente se va a la casilla inferior, ¿vale? Para hacer el ejemplo, febrero, marzo, abril, por ejemplo. Bien, una vez que ya hemos escrito texto, ¿cómo podemos modificarlo? Si yo, por ejemplo, quiero borrar lo que hay en una celda, simplemente pico en esa celda y en el teclado pulso la tecla suprimir y automáticamente se borrará esa celda, ¿vale? Recuerden que al igual forma que con el Word o con el PowerPoint, aquí tienen la opción de deshacer y pueden volver a dejarlo como estaba. Si quiero corregir algún valor de los que tengo en una celda, tengo que hacer doble clic en ella y entonces ya se me pone el cursor de escritura. O también otra forma es si hago clic en ella una vez, aquí en la parte superior, en lo que se llama la barra de fórmulas, también aparece el contenido. Pulsando aquí, también puedo corregir el texto sin ningún problema. Si empiezo a escribir en una celda y me arrepiento antes de pulsar el Enter, simplemente pulsando el escape en el teclado, vuelve a estar con el valor inicial. ¿Vale? Eh, Tiene una multitud de controles similares a lo que sería el Word, en el sentido de que aquí tenemos cortar, copiar, pegar, deshacer y rehacer, negrita, cursiva, subrayado, tipos de letra. Aquí arriba es donde se graba el nombre del archivo. Hoja cálculo 1, por ejemplo. Se graba automáticamente, todo eso es prácticamente igual. Normalmente, todo lo que es los tipos de letra, etcétera, se aplican a la celda completa. No hace falta que seleccionen la palabra, sino simplemente con que piquen en una celda concreto y pulsen el formato que quieran ponerle, pues ya se lo aplica. No hace falta que seleccionen, digamos, específicamente la palabra febrero. No hace falta, con que piquen en la celda, ya él automáticamente lo hace, ¿vale? Cosas curiosas que tiene el tema de trabajar con celdas, pues que muchas veces vamos a querer hacer operaciones con varias celdas o moverlas y esto lo vamos a hacer seleccionando con el ratón varias celdas simultáneamente. Es decir, si yo me voy aquí, quiero seleccionar de enero a abril, pico en la primera y arrastro hacia abajo y verán que se ha seleccionado todas las celdas que he delimitado. Es curioso que normalmente la primera celda siempre aparece con un color diferente, la primera celda de la selección, no pasa nada. Esto después de que hayan hecho el cambio se pone normal. Es decir, si yo marco todo esto y le pongo, por ejemplo, que el fondo sea amarillo, aunque aquí ahora mismo se vean, digamos, en dos amarillos distintos, de que pique fuera, pues ya aparece con el amarillo correcto todos iguales, ¿vale?
Lo mismo, quiero poner negrita, pues negrita. ¿Qué más cosas puedo hacer con una selección? Bueno, pues para mover una celda, que es una cosa que también se hace muy a menudo, o un grupo de celdas, la selecciono y si llevo el ratón al borde de la selección, en un punto se transforma en una flecha de 4 puntas, que eso es lo que le está diciendo que lo pueden mover a otro lado. Por ejemplo, lo voy a mover aquí. Vean cómo automáticamente se movió el texto. ¿Cómo lo puedo hacer también? Pues bueno, con el método clásico de cortar y me coloco en el sitio y pegar. ¿Vale? Es lo mismo también, pero normalmente suele ser más cómodo seleccionar, irse al borde y arrastrarlo y colocarlo en el sitio que se desee. Bien, vamos a completar esta tabla, por ejemplo, poniendo Londres, París, Roma. Vamos a suponer que estos son un extracto de ventas o de algo y vamos a poner unos valores numéricos. 4, 5, 2. Por ejemplo, fíjense que él automáticamente, cuando ustedes ponen un número, él automáticamente lo pone en el lado derecho. Mientras que cuando ponen un texto, él lo alinea al lado izquierdo. ¿Vale? Eh, Aunque ustedes vean aquí todas estas divisiones en las celdas, a la hora de imprimir esas divisiones no van a aparecer. ¿Vale? Son simplemente una referencia para que ustedes sepan dónde está cada celda. Si queremos que haya líneas que delimiten, que separen en el papel impreso lo que es una celda de otra, tendremos que pintarlas. ¿Vale? Para pintarlas, por ejemplo, marco aquí todo este trozo y verán que aquí tiene un cuadrito que es el de bordes. Si pulsamos en esa lista, ahora mismo les dice que si quieren poner el borde inferior, superior, izquierdo, derecho, sin borde, todos los bordes, bordes externos, tiene todas estas opciones. Lo habitual, vamos a ponerle todos los bordes y entonces automáticamente verán que les aparecen unas líneas en negro delimitando todo lo que son las celdas. ¿Que quiero resaltar el borde externo? Pues pulso aquí y verán que también tiene una opción que dice bordes exteriores gruesos. Pues lo pulsamos y ahora el borde exterior es más grueso. Si por el motivo que sea yo quisiera quitar estas líneas que hay aquí dentro, pues pulso aquí, elijo sin borde y todas esas celdas que he seleccionado aparecen sin borde. ¿Que quiero marcar el borde exterior solo a este trozo? Pues lo mismo, marco aquí, le doy a bordes externos y ya tengo marcado. O sea que jugando con esto podemos marcar con los bordes, resaltar la tabla como queramos. Y repito, siempre podemos marcarlo todo y al moverlo se mueven también esos bordes. No se quedan aquí, sino se desplazan, digamos, conjuntamente con el texto. Por terminar con este cuadradito, recuerden que aparte de los tipos de letras, tienen uno nuevo que es este, que es el de doble subrayado. No tiene tampoco mayor interés. Tipo de fuente, tamaño, incrementar y reducir. Y esto sí se suele utilizar mucho lo de sombrear la celda. Yo creo que estas celdas tengan este color de fondo. Y para destacarlo más, quiero que cambien el color del texto y que sea rojo, por ejemplo. O sea, con esto ya tenemos nuestra primera pequeña tablita con la que vamos a empezar a trabajar en los siguientes ejemplos.